Buenas tardes, jóvenes de la materia de higiene y sanidad animal, continuando con el programa y correspondiente a las unidades de la materia y les indico que hoy terminamos nuestras clases teóricas, dado que nos quedan 3 afecciones por hablar, que es la diarrea, mastitis y timpanismo. Bien, vamos a hablar primero sobre la mastitis. Afección esta que causa muchas pérdidas económicas al productor lechero, de alta incidencia en la lechería, dado por ello que causa grandes pérdidas económicas, al causar la pérdida parcial o total de la producción de la leche en una vaca, ¿no? La mastitis, más conocida como ubre hinchada, el agente causal son diversos, es decir, no podemos atribuir a un solo microorganismo porque hay una interrelación entre el agente microbiano y las prácticas de manejo, ¿no? Y las condiciones del ambiente donde se las ubica a la vaca, ¿no? Bien, la transmisión principalmente se da más por contacto, puede darse también vía oral, pero más se da por contacto, porque como les decía que hay una interrelación entre el agente microbiano y las prácticas de manejo, ¿no? Bien, la fuente de infección serían alimentos inadecuados, contaminados, ¿no? El alimento, mala higiene de los establos, falta de higiene en el ordeñador, mala limpieza e infección de los equipos de ordeña, en fin, vean cómo tiene, por eso decíamos que hay una interrelación entre el agente microbiano y las prácticas de manejo, ¿no? Y aquí es también un signo, la mastitis es un signo de diversas enfermedades, ¿no? Pero es una enfermedad más que todo que se presenta en el hato lechero, y las vacas más productoras de leche son las más susceptibles. Bien, las manifestaciones clínicas, ¿no? Ya hemos dicho las manifestaciones clínicas de la mastitis. Bien, como el órgano afectado en particular a esta afección es la glándula mamaria. Por lo tanto, ¿cómo encontramos a nivel local de la glándula? Hay una inflamación, hay una hiperemia, que quiere decir tiende a colorearse, ¿no? Hay fiebre, puede haber fiebre local, como puede haber fiebre sistémica. Hay dolor al momento que uno le palpa o presiona la glándula. El animal cojea. ¿Por qué? Porque al caminar ella y topar sus piernas, ¿no? Presionar sus piernas sobre la glándula, genera dolor, por lo tanto hay la cojera, ¿no? Como les decía, también hay fiebre local y puede haber fiebre sistémica, ¿no? Se pierde, puede haber, no siempre toda la glándula está afectada, puede ser parte o total, o sea, puede ser un cuarto, como puede estar en toda la glándula, ¿no? Bien, se pierde, se disminuye la producción de leche, incluso se puede acortar la producción de leche, o podemos encontrar una secreción purulenta, ¿no? Bien, se presenta de 3 formas: aguda y crónica, ¿no? Son las 3 formas de manifestación de la enfermedad. Bien,
La forma subaguda todavía no está no está tan visible o desarrollada la enfermedad, el cuadro de la enfermedad. Ya en la aguda sí, y la crónica ya hay un cuadro donde ya prácticamente ya no hay secreción de leche y más bien hay una materia a nivel de, ¿no? Una materia en ella que en forma de tipo coágulos de leche, ¿no? Bien. El diagnóstico. El diagnóstico pues es clínico porque, como les decía, es una afección localizada en un órgano, ¿no? Y puede ser laboratorial. El diagnóstico clínico no es fácil determinar de que una vaca está con mastitis, ¿no? Basado en aquellos signos o síntomas que hemos señalado y laboratorial. Bien, el diagnóstico, ¿a qué nos lleva muchas veces a hacer un diagnóstico laboratorial? Para determinar cuál es el agente causal, ¿no? Y también complementar este diagnóstico para tener el agente causal, también va a pedir, solicitar un examen de un antibiograma para elegir la droga más conveniente y ¿no? que de acuerdo a los resultados de este examen elegimos y controlar la enfermedad, ¿no? Bien. Tratamiento en la enfermedad, si bien debe venir asociado a este tratamiento. Es decir, para el microorganismo que ha desencadenado la mastitis, tenemos que elegir un antibiótico. Y hay diversos antibióticos que podemos recurrir para hacer el tratamiento de la mastitis. Tenemos la ampicilina, la oxitetraciclina, ¿no? Incluso la penicilina, en fin, hay una gama de productos antibióticos que nos puede servir, pero asociado al antibiótico, porque el antibiótico va a ir a actuar sobre el agente, el microbio que ha desencadenado la mastitis. Tenemos que otras medidas complementarias, por ejemplo, poner, como a veces la glándula está inflamada, endurecida, entonces tenemos que utilizar incluso unas pomadas que vayan a aliviar, a aflojar, para que incluso mejore la absorción del antibiótico, ¿no? Tenemos que establecer las vacas enfermas, debemos separarlas porque como ellas van, el microbio va a estar en la leche, ¿no? Y va a ser eliminado al ambiente y puede contagiar a la otra vaca, porque no hay una transmisión directa, la denominamos transmisión indirecta, ¿no es cierto? Por eso decía más por contacto. Bien, entonces también ese animal debemos tratarlo bien. Cuando vamos a hacer el tratamiento para aplicar el antibiótico, debemos secar muy bien la glándula, es decir, para si vamos a hacer un tratamiento local primero o también asociar el tratamiento local con el tratamiento sistémico, es decir, cuando hablo de local, ¿no es cierto?, me refiero a la glándula, y sistémico es cuando voy a hacer una inyección para complementar y tener un resultado y una mejora más rápida, ¿no es cierto? Pero muchas veces un cuadro subclínico con un tratamiento local lo superamos, pero ya un tratamiento agudo o crónico ya nos puede, y si hay fiebre sistémica, así en todo el cuerpo, ahí tenemos que hacer un tratamiento también sistémico aparte del local. Bien, como le decía, para aplicar el antibiótico debemos secar bien la glándula para recién introducir el pomo, ¿no?, adentro de las cisternas de cada cuarto para depositar el medicamento, y después debemos friccionar para que se disperse y se sea más fácil absorbido el antibiótico que hemos colocado, ¿no? También podemos, normalmente ese animal lo hemos separado, pero sin embargo debemos mantener
el ambiente desinfectado, ¿no? Y el personal que va a trabajar y los materiales que lo usamos deben ser debidamente tratados o dar el destino adecuado. Y el personal que lavarse muy bien las manos para seguir haciendo otras actividades dentro del hato lechero o dentro de una unidad productiva que no sea bien establecida, o dentro de un animal enfermo de un productor pequeño, ¿no es cierto? Que muchas veces no cuentan con un establo bien establecido. Bien, el control, como ya hemos venido señalando, el control nos referimos a cómo controlamos de que la enfermedad ya no siga difundiéndose a otros animales, no pasa a otros animales y lleguemos a controlarlo en el animal enfermo o en los animales que están con mastitis. Bien, ¿no? Recurrimos al medicamento, ese animal debemos tratarlo, ¿no es cierto? Debemos establecer un orden de ordeña, es decir, que al separar al animal, ¿no? Separamos al animal, lo tratamos, ¿no? Lo tratamos y mantenemos el tratamiento y las rigurosas medidas de higiene y desinfección, ¿ya? Hasta que controlemos la enfermedad bien, ¿no? Y otra forma y otra medida paralela para cuando ya estamos en control es hacer las pruebas de mastitis o Rinskar o prueba de California, que es normalmente una lechería, normalmente se hace cada mes o dependiendo cuál es la incidencia de la enfermedad, cada vez para detectar vacas en estado subclínico, ¿no? La prueba de California es un reactivo de California o Ring Test que se llama, a la cual hay una paleta que infelizmente no la tengo aquí, la tengo allá en nuestra facultad, ese equipo con la cual en las prácticas yo les enseñaba cómo pero más o menos vamos a hacer, digamos, una paleta, tiene 4 compartimientos, a lo cual uno lo limpia muy bien, ¿no? Lo limpia y de este reactivo California le pone unos 12 cc, va a la vaca, donde como tiene 4 compartimientos, corresponde para cada persona. Entonces uno ordeña una porción equivalente al reactivo, ¿ya? Al reactivo y después hace unos movimientos y la lectura la hace en torno de 2-3 minutos. Entonces va a tender a coagularse esa leche. Entonces, de acuerdo a ese nivel de coagulación, uno mueve y va haciendo la lectura, ¿no? Se va gelatinizando, diríamos, no se coagula, se gelatiniza, ¿no? Una forma así. Y entonces ya uno determina qué cuarto está y puede diagnosticar vaca a principio, se llama en estado subclínico, es decir, recién iniciándose la enfermedad, donde todavía no hay síntomas o signos de la mastitis, ¿no? Bien, eso normalmente se hace como medida preventiva y de control, ¿no? Esta es la prueba de California en una cuenca lechera, ¿no? Bien, la prevención que debemos hacer es mantener todos los ambientes, los equipos y el personal que maneja las vacas, principalmente aquellas que van directa a la ordeña y están en contacto con la glándula, y los animales, es la higiene, ¿no? La higiene. Ofrecer alimentos también
limpio, adecuado, ¿no es cierto?, libre de contaminantes, ¿no? Mantener los equipos que se utilizan también limpios y desinfectados. Cuando vamos a ordeñar, debemos siempre secar bien a la vaca, no dejar restos de leche. Después que ordeñamos, podemos poner un sellador o en forma natural el propio ternero. Su saliva tiene varias propiedades que ayudan también al control, ¿no? Pero si no hay el manejo del estímulo del ternero, ¿no? Entonces, después que se ordeña, primero para ordeñar, debo limpiar, lavar la ubre, secar con un paño limpio desinfectado o utilizar papel toalla para poder desechar, ¿no? Una vez ordeñado, poner un sellador, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el esfínter queda abierto y si el ambiente está contaminado, entonces por ahí ingresan los microorganismos generando la mastitis, ¿no? Bien, también es importante, a medidas de higiene, bueno, el personal, como les decía, que se encarga de la ordeña y manejo de la vaca, también debe mantener una buena higiene, principalmente de las manos, toda vez que va a manipular la glándula, ¿no? Como también ser celoso y cuidadoso con la higiene y limpieza de los equipos, por ejemplo, el equipo de ordeña, ¿no es cierto? O cualquier otro equipo que vamos a manejar ahí durante las ordeñas, en momentos de ordeña, y la higiene también en los establos, ¿no es cierto? No solamente bien, porque ustedes saben que si hay un ambiente contaminado, la vaca muchas veces se echa, va a entrar en contacto con el piso donde hay secreción de leche, y si hay vacas afectadas, entonces ahí de la forma de contagio principalmente, ¿no? Y bien, el agua que se consume debe ser un agua potable. De esta forma nosotros prevenimos la enfermedad, porque es un poco complicadito, pero si se establece una orden, establecemos normas en el manejo de los animales y durante el proceso de la ordeña, con seguridad que esta enfermedad va a estar prácticamente ausente de un hato lechero que ella causa mucha pérdida económica por la disminución o pérdida total de la producción de leche, ¿no? Bien, otra afección que tenemos hoy para tratar es la diarrea. La diarrea que es prácticamente un signo de muchas enfermedades, ¿no es cierto? Y que la diarrea es la excreción de heces líquidas, ¿no? O semilíquidas, ¿no? Porque tenemos tres tipos de diarrea: diarrea líquida acuosa, diarrea líquida fétida, diarrea pastosa y diarreas con sangre, ¿no? Hay diferentes, y eso tiene relación con el microorganismo que desencadena la diarrea, ¿no? Y tiene mucha relación también, como hemos hablado de la mastitis, una relación entre el agente microbiano y las prácticas de manejo y condiciones del ambiente, ¿no? Por eso también es una enfermedad, una afección que incluso lleva a muerte. Y muy bien sabemos que los animales más susceptibles son los de menor edad, son los de menor edad porque todavía tienen un aparato digestivo altamente sensible, ¿no es cierto? Y siendo los de menor edad, también ciertas especies animales hay mayor susceptibilidad todavía. Y es el caso de los cerdos, ¿no? Los lechoncitos, hay una diarrea que puede presentarse, por ejemplo, a las 12 horas de nacido, ¿no? Que se llama la diarrea neonatal. Dentro de, como les decía, no solamente en todas las especies, los más sensibles son los animales más jóvenes, ¿no?
Y entre las especies, la más sensible en cuanto a por sobre la diarrea es el cerdo, ¿no? En etapa de lechoncito, luego del nacimiento. Bien, como vimos, ¿no? El agente causal es diverso, ¿no? Es decir, que cuando hay una situación de estrés o factores predisponentes, ahí es que los microorganismos se aprovechan, ¿no? La transmisión, aquí sí la transmisión principalmente es oral, a través del consumo de alimentos inadecuados, o sea, en malas condiciones, ¿no es cierto? Condiciones de medio ambiente, falta de higiene, condiciones del ambiente en cuanto a temperaturas bajas, temperatura y humedad, ¿no? También podemos atribuir también al consumo de agua contaminada, en fin, todo ahí estas condiciones, malas condiciones del ambiente, del alimento, ¿no? Y la presencia de microorganismos que desencadena la diarrea es que vamos a tener en nuestros animales este cuadro o signo de muchas enfermedades que pueden llevar a muerte del animal, ¿no? ¿Por qué? Porque causa una infección, inicialmente una diarrea digestiva puede convertirse en una diarrea infecciosa y por último incluso morir si no hacemos algo con ello, ¿no es cierto? Bueno, ya vimos que la transmisión oral y la fuente de infección puede ser alimentos con su estado inadecuado que ofrecemos a los animales, condiciones de temperatura y humedad, ¿no? Falta de higiene, agua no potable, consumo de agua no potable, en fin, ¿no? Todo esto, la suma de esto genera desencadenar un cuadro de diarrea, ¿no? La fuente de infección ya hemos visto que vuelvo a repetir, es alimento inadecuado, en malas condiciones, contaminados, quiero decir, o aguas contaminadas, ambiente donde están los animales sucios, ¿no es cierto?, con falta de higiene y de infección, ¿no? Y cuando están los animales jovencitos en un ambiente frío y húmedo, ¿no es cierto? Esto predispone generando estrés, por lo tanto, tornándose fácil para que cualquier microorganismo y el microorganismo más que causa diarrea es la Escherichia coli, ¿no? Una bacteria la más común. No hay solamente, tenemos la salmonela, ¿no es cierto? Y otras bacterias que desencadenan también diarrea, porque también los virus también pueden. Por eso decíamos que es un signo que se puede desencadenar en diversas enfermedades independientes ligadas, ¿no? Que son causadas por virus, bacterias, incluso hongos, ¿no es cierto? Todo ello puede encadenar. Por eso decíamos alimentos contaminados, puede ser por virus, bacterias, hongos, en fin, ¿no? Bien, los síntomas. Bien, es fácil darse cuenta, ¿no es cierto? Al ver presencia de heces líquidas, o sea, ¿no? Heces líquidas, muchas veces sin olor, a veces con olor, ¿no es cierto? Y si ese cuadro de diarrea ha transcurrido varios días, ese animal va a entrar a una deshidratación, debilidad, ¿no? Debilidad, deshidratación, debilidad, apatía, pierde el apetito y ese animalito va a ir debilitándose cada vez más, perdiendo peso, ¿no? Y incluso si ese cuadro se va avanzando, pierde más agua y usted sabe que no solamente agua, pierde el electrolito
y otros elementos también que generando el cuadro grave y llevándolo incluso a la muerte de este animal, ¿no? Por tanto, ¿cómo debemos? Bien, el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico es, ¿no? El diagnóstico es clínico, basado en la consistencia, en este tipo de heces muy liquefactas, ¿no es cierto? Líquidas, tendientes a líquidas o relativamente pastosas, ¿no? Debilidad en el animal, deshidratación, ¿no es cierto? ¿No? Pérdida de peso, ¿no? Y eso sería los cuadros clínicos. También podemos recurrir al laboratorio para determinar cuál es el agente causal que está causando la diarrea en nuestros animales. Entonces llevamos heces fecales para que hagan el respectivo cultivo y determinar qué microorganismo es el que está causando la diarrea, ¿no? Bien, el tratamiento. El tratamiento para esta enfermedad también es para el microorganismo, tenemos que recurrir al antibiótico, a los antibióticos, ¿no? En muchos casos, por ejemplo, para las Escherichia coli, lo más apropiado son las sulfa, pero puede otro antibiótico como la oxitetraciclina, la tetraciclina, ¿no es cierto? Bien, estos antibióticos como la diarrea también pueden ser provocadas también por parásitos, ¿no? Entonces la sulfa, uno puede entonces antibióticos, entonces dependiendo qué tipo de diarrea, es decir, es la que se está manifestando, ¿no? O sea, si es una diarrea leve, donde hay pérdida de líquido nomás, o si es una diarrea infecciosa, entonces, de acuerdo a ese tipo de diarrea y sus características, ¿no? En cuanto a olores, vamos a decir, uno busca el antibiótico más apropiado para ello, ¿no es cierto? Pero asociado al antibiótico también debemos apoyar al antibiótico con otro insumo, como debemos usar un reconstituyente, ¿no es cierto? Debemos usar por ejemplo, agua de la vida, que es estas sales hidratantes, ¿no es cierto? Como por la diarrea causa altas pérdidas de sodio y potasio, entonces debemos restituir estos minerales que se pierden en el animal, llevando a la diarrea. Y también la diarrea causa también anemia. ¿Por qué? Porque hay pérdida de hierro. Entonces, por eso les decía yo, un reconstituyente, ¿no es cierto? Bien, a paralelo a ello, ¿qué más debemos hacer para mejorar lo más rápido posible ese animal, para que no siga avanzando la diarrea? Es mantener la higiene, ¿no es cierto? La higiene en el establo, mantener el ambiente seco, ¿no? Y en fin, mejorar las condiciones de temperatura y humedad en ese espacio, ¿no? Y este tratamiento hay que mantenerlo mientras tengamos el cuadro diarreico en los animales y lleguemos a su respectivo control, ¿no? Entonces, hablando de ello, el control está basado en el uso antibiótico y sus medidas de apoyo, como es mejorar la higiene, mantener higiene, mejorar las condiciones en cuanto a temperatura y humedad, ¿no es cierto? Y de esta forma controlamos la enfermedad, ¿no? Bien, la prevención, ¿cómo prevenimos la diarrea, ¿no? La diarrea la podemos prevenir felizmente para algunas especies. Ya hay vacunas, como ejemplo para bovino y cerdo. Podemos vacunar en caso de bovinos a los terneros, y en caso de cerdo ya podemos vacunar a las cerdas para que
a través del calostro transmitan anticuerpos, ¿no? Y cuando, bien, también podemos prevenir ofreciendo, tener cuidado, ofrecer un alimento adecuado, es decir, no contaminado, una agua potable, mantener siempre rigurosas medidas de higiene, ¿no? De higiene y también desinfección, ¿no? Mantener buenas condiciones ambientales de temperatura y humedad, ¿no? De esa forma nosotros prevenimos la diarrea, ¿no? En caso incluso que no, en los casos que no logramos conseguir, es decir, ¿por qué? Porque recuerda que hemos hablado que el uso inadecuado de los antibióticos generan resistencia, por lo tanto, estos microorganismos que son parte de ese ambiente de la unidad productiva, ya han creado resistencia, por eso es que cuando se desarrollan estos cuadros químicos, muchas veces ya ciertos antibióticos no actúan, por lo tanto, ya aquí sí es conveniente cuando vemos que no hay respuesta a los tratamientos, hacer también la prueba de antibiograma para determinar a qué antibiótico estas cepas que están ya habitando ahí en nuestra unidad productiva son sensibles. Y el último, y hay ciertos momentos que se lleva a complicar las diarreas, que no hay respuesta, e incluso no obstante que recurro a la vacuna, se llega a tal grado los niveles de patogenicidad que se siguen desencadenando cuadros diarreicos, a pesar que vacuno, principalmente en cerdo les hablo, ¿no? Y a pesar que también estoy haciendo tratamiento con antibióticos. Entonces, en esos casos tenemos no tratamiento, sino una autovacunación. Es decir, ¿en qué consiste? Que con el mismo material intestinal de lechones, de cerdos enfermos, de lechoncitos enfermos, yo hago una solución y empiezo a ofrecerla a las cerdas que van a parir para que ya ellas desarrollen anticuerpos y de esa forma llego a controlar la enfermedad, previeno en la camada futura y hago el control de la enfermedad. Pero eso ya es cuando un mal manejo de antibióticos, no cumplir con aquellas medidas rigurosas de higiene y desinfección que debo seguir siempre, porque estas dos medidas, como hemos venido señalando, son válidas para para todas las enfermedades, ¿no es cierto? Un ambiente limpio y desinfectado, obvio es que no va a haber presencia de microorganismos, por lo tanto los voy a mantener protegidos a mis animales, ¿no es cierto? Bien. Y por último vamos a hablar de otra afección que ya no es infecciosa ni infecto-contagiosa, es una enfermedad más que ligada al alimento que consumen, o sea, es de tipo metabólico y sin embargo, es un problema, ¿no?, muy frecuente, principalmente también en los hatos lecheros, ¿no? Incluso teniéndose pérdida de animales, porque también puede llevar a muerte, que se llama el timpanismo, ¿no? ¿Qué es el timpanismo? ¿Qué es el timpanismo? El timpanismo es la distensión rápida de la panza, ¿no? O sea, se llena de gases y se hincha ese animal, ¿no? Bien, es la distensión rápida de la panza, ¿ya? ¿Y a qué se debe? Se debe al consumo de alimentos forrajeros de fácil fermentación, o cualquier alimento de fácil fermentación puede llevar a este cuadro de timpanismo, ¿no? Pero acá el forraje que más causa es la alfalfa, ¿no es cierto? Ustedes saben que la alfalfa es una leguminosa,
como también el trébol, pero lo que más causa timpanismo acá en nuestra cuenca lechera y a nuestros ganados, ¿no? Es este cuadro de timpanismo, es por el consumo inadecuado de la alfalfa, ¿no? Mal manejo de ella y mal manejo de los animales en su consumo de esta forraje leguminosa, ¿no? Aquí no podemos hablar que es el agente causal, porque no podemos atribuirle de que no es un agente, es un forraje, solo que son descuidos del cuidador, del que maneja los animales, que lleva a que esta forrajera desencadene, que sea como lleve a este disturbio metabólico, generando este cuadro timpánico. ¿Ya? Bien, no hay transmisión tampoco, no podemos decir que hay transmisión porque es un cuadro metabólico, no hay agente ni va a haber transmisión porque no hay infección, por lo tanto no se puede transmitir, al ser un cuadro más que todo metabólico digestivo, ¿no es cierto? Bien, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de este cuadro metabólico denominado timpanismo? ¿Por qué se llama timpanismo? Es por el sonido que se genera producto de la percusión que uno hace al lado izquierdo, que es el lado de abultamiento de la panza. Al hacer la percusión, entonces vamos a tener ese sonido timpánico, ¿no? Porque se vuelve como un cuero templado, ¿no es cierto? Como una tambora. Por eso es un sonido timpánico que se genere al momento que llueve. ¿Por qué? Porque como se llena de gas, ¿no es cierto? La panza, entonces distiende el abdomen y presiona de adentro hacia, ¿no? Hay una alta presión dando lugar al momento que yo hago la percusión, esto se llama percusión, y da ese sonido, ¿no? Bien, las manifestaciones clínicas, ¿cuál sería? Entonces, como su nombre indica, es abultamiento de la panza, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a encontrar al animal? A un principio vamos a estar excitado, ¿no? El abdomen va creciendo, se excita, hay nerviosismo en el animal, intranquilidad, puede haber sudoración, ¿no? Se rehúsa ya a caminar, ¿ya? Y por lo tanto, si ese cuadro va avanzando, ese animal va a morir por una situación cardiorrespiratoria. ¿Por qué? Porque va a presionar el diafragma, ¿no? Generando y puede haber obstrucción incluso y dando lugar a la muerte por una parálisis cardiorrespiratoria y una atomía ruminal, ¿no? Una atomía ruminal. Entonces, ese cuadro de parálisis interna, ¿no? Es que lleva a la muerte. Bien, tratamiento, ya hablamos. El diagnóstico, bueno, el diagnóstico es solamente clínico, ¿no? Al observar un animal en estas condiciones y la panza hinchada, ya debemos pensar que es un cuadro de timpanismo, ¿no es cierto? Tratamiento, ¿cómo tratamos la enfermedad? Y al tratar, cuando hablamos de tratamiento, es una medida también de control. Bien. Cuando vemos que se ha iniciado, empezamos con pruebas de estímulo, ¿no? De estímulo. Es decir, podemos posesionar al animal, subirlo a una altura, con la cabeza hacia abajo, para que la panza presione y logre eructar, ¿no? Porque lo que buscamos que es que elimine esos gases, porque eso está lleno de gases ahí, su rumen, o sea, su panza. Entonces ponemos al animal en este sentido, ¿no? Cabeza inclinado hacia abajo, con la cabeza hacia la parte más baja,
va a haber presión hacia el diafragma, ¿no? Hacia el tórax, generando un estímulo de eructo. Eso se puede lograr a un principio, cuando uno recién lo observa. Otra forma también que uno puede hacer para que elimine estos gases es friccionando a nivel de los ijares, ¿no es cierto? Friccionando, también buscando que eructe, ¿no? Bien, si no logro por estos estímulos también, ya entonces puedo recurrir a una sonda nasoesofágica. Entonces introduzco para que logre eliminar el gas. Bien, también puedo recurrir a ciertos componentes, a los carminativos, o sea, porque yo tengo que buscar un insumo que, si voy a hacer ingerir, un carminativo, ¿ya?, que permita que haya un cambio de pH adentro, ¿no?, y se pare la fermentación, ¿no? Al yo generar un cambio del pH a nivel del rumen, me va a permitir parar la fermentación y parar la generación de los gases, ¿no? Entonces puedo usar, por ejemplo, un carminativo en un frasco, yo lo hago tomar y puedo esto. Hay otros que usan cerveza, incluso en el campo. Y el último recurso es la percusión. Es decir, ustedes probablemente han visto o han escuchado hablar que en el campo agarran con un cuchillo y le perforan al lado izquierdo, ¿no? Al nivel del ijar, arriba, ¿no? Imagínense el animal, acá está su cabeza, ¿no? Y bueno, acá está su cabeza y acá su cabeza en todo el lado izquierdo, ¿no es cierto? Entonces ahí yo perforo la parte de arriba, pero no es conveniente. La última salida, podríamos decir, que si no dan los estímulos, no hay respuesta al carminativo, ya me implica hacer una percusión. Bien, les decía yo a ustedes, muchas habrán visto o habrán escuchado hablar que a veces en el campo con un cuchillo le perforan, ¿no? Pasa la piel y pasa el rumen, eliminando el gas. Pero esta práctica no es errónea, pero puede tener malas consecuencias, que puede salvarse el animal de timpanismo, pero puede morir por una peritonitis. ¿Por qué? Porque yo, al cortar la piel y pasar con el cuchillo hasta el rumen, ¿no?, la presión el gas al salir, presiona a salir, ¿no?, va a arrastrar contenido ruminal. Este contenido puede caer en la cavidad abdominal, y si hay bacterias patógenas, entonces lo salvea al animal del timpanismo, pero puede morirse por una peritonitis. ¿Por qué? Porque ese contenido ruminal que ha venido junto con el gas puede fluirse, caer a la cavidad abdominal y entonces generar la peritonitis. Para cuando, como les decía, no es una práctica mala, pero no es el equipo apropiado para ello, ¿no? Normalmente se tiene en una lechería, o un establecimiento cualquiera, bovino, porque más se da en bovino este problema metabólico, ¿ya? Es bueno contar con un equipo que se llama trocar, ¿ya? Es también punzante, es un objeto punzante, ¿no? Pero este tiene una vaina, ¿ya? Tiene una vaina, ¿ya? Más o menos, felizmente, como decía, también esa práctica la hacemos nosotros cuando en los semestres normales, ¿ya? Tiene una vaina este equipo que se llama trocar, que yo igual punzo en el lado izquierdo, punzo, ¿no?,
punzo y va junto con la vaina. Una vez introduje, ¿qué hago? La parte punzante o fila, agarro y lo retiro y queda la vaina ahí. Queda la vaina ahí para que es como un tubo que permite ¿de qué? De que salga el aire y el contenido, pero afuera, ¿no? Acá afuera, ¿no? Digamos, aquí hemos punzado, entonces yo al retirar el objeto punzante, esa vaina metálica va a quedar adentro, ¿no? Va a quedar adentro, por lo tanto, va a salir el gas y el contenido afuera, no va a ir riesgo de que caiga contenido al rumen, ¿no? No hay riesgo porque caiga contenido al rumen, por lo tanto, evito de las probabilidades que pueda darse como una consecuencia de esa punción, la muerte de ese animal, ya no por timpanismo, pero sí por peritonitis, ¿no? O sea, pues cuando llegamos a este momento, muchas veces con los estímulos, con el carminativo, ¿no? Que paramos la fermentación, ¿no? Y logramos que elimine el animal a través de eructos, ¿no es cierto? Ya controlamos, pero muchas veces tenemos que recurrir a la punción para poder eliminar el gas, ¿no? Poder eliminar el gas. Bien. Por último, ¿cómo prevenimos este problema metabólico para que nuestros animales, nuestras vacas principalmente que se da, que no llegan a timpanizarse por esto? Prevenimos bien. Uno es que no debemos ofrecerle alfa tierna, húmeda o con rocío. La alfa tiene que ofrecerse seca ni tampoco caliente, asoleada, ¿no? Fresca ni con rocío, ni tampoco caliente, ¿no? Bien, si sacamos las vacas, estoy hablando de la prevención, si sacamos las vacas a pastorear a la pradera de alfalfa, ¿no? Antes es conveniente, y ustedes van a ver que antes es conveniente ofrecerle chala seca o ofrecerle un alimento fibroso, voluminoso, para que ella vaya a regular y no se sobrecargue de materia verde, ¿ya? Por eso es que ustedes ven cuando vemos cómo la alimentación de las vacas lecheras primero ofrecen ensilaje, ¿no es cierto? Le ofrecen ensilaje que ya no es un alimento fermentable. ¿Por qué? Porque está seco, está madurado, ¿no? Y después le dan también la parte balanceado y recién viene la alfa que la han cortado antes, una alfa que no está húmeda por rocío ni está caliente, ¿no es cierto? Porque ustedes van a ver que cortan a determinada hora para recién ofrecer. Por eso es que ofrecen primero el ensilaje, ¿no? Que es materia seca, que tiene buen nivel nutritivo, ¿no es cierto? Pero ya no fermenta y recién viene la alfa. Entonces, si es para un piquero, como decimos, entonces debemos recomendar que primero den, como también damos la chala seca para llenar de una parte del llenado, venga con un alimento seco, ¿no? Fibroso y no fermentable, y después ya podemos darle la alfa. De esa forma prevenimos el timpanismo que puede llevar a muerte si no ese animal no es atendido a tiempo, ¿no? Bien, con esto hemos terminado el programa de la materia y hacerles recuerdo, he visto de que no todos todavía han mandado hasta el día de ayer tenían que mandarme sus encuestas
y acompañada de sus propuestas técnicas y productivas y sanitarias. Voy a esperar todavía, pero tampoco no voy a esperar hasta siempre, ¿no? Y al terminar ya el programa, ¿qué les parece si voy a consultarles por WhatsApp si están de acuerdo para que el día, si ustedes quieren, este viernes, sábado o el sábado, podemos ya dar el examen final, ¿no? O más tardar el lunes que viene, pero en la mañana, porque en la tarde tengo clase. Ustedes saben que es un examen fácil, rápido, no son más que 20, 30 minutos, entonces podemos hacer. Pero sin embargo, esa consulta se la voy a hacer vía WhatsApp para que ustedes me aprobemos el momento, la hora y el día en que demos nuestro examen final.